En este grupo de fármacos vamos a tener como los glucopéptidos a la vancomicina y la teicoplanin, y por lipopéptidos vamos a entender a la daptomicina, que es la que vamos a revisar, pero existen otros fármacos como la telavancina, la oritabancina y la davalvancina. Sin embargo, acá solamente vamos a estudiar los más relevantes y de uso clínico, que son la vancomicina, la teicoplanina y la daptomicina. Siempre revisamos qué hace importantes estos fármacos desde el punto de vista farmacológico y pues en este caso la aparición de las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina y su impacto a nivel hospitalario e incidencia de morbimortalidad ha hecho que estos antimicrobianos tengan un uso relevante desde el punto de vista clínico. De igual forma tienen alta penetración tisular y son potentes bactericidas. Como el nombre lo indica, la estructura química es un glucopéptido, es decir, una proteína que está unida a una molécula de glucosa o en este caso un disacárido que es la glucosa más otro grupo que es de vancomicina. Dos unidades dihidroxiclirotirosina y tres sistemas fenilglicina sustituidos y una amida del ácido aspartico unida con una cadena peptídica de 7 miembros. Esto es básicamente la estructura. La teicoplaina tiene una estructura bastante similar, pero digamos que lo más importante y lo más relevante es asociar que son péptidos unidos a disacáridos, una estructura bastante parecida a la de la teicoplanina y que le va a conferir casi las mismas características farmacocinéticas. Otro aspecto relevante en la estructura química es que tiene un peso molecular bastante elevado. Fíjese aquí el peso molecular o la estructura, mejor dicho, de la vancomicina comparado con un beta-lactámico y comparado con las quinolonas. Tienen un alto peso molecular, además tienen grupos funcionales que son ionizables y tiene capacidad de unirse a iones metálicos. Esto puede favorecer o desfavorecer su función biológica. Forma complejos de secuencias aminoácidicas de péptidos bacterianos y eso forma parte de su mecanismo de acción que vamos a evaluar. Pero importante, en la estructura química, recordar que son de alto peso molecular a diferencia de otros antimicrobianos. En referencia a su mecanismo de acción, tenemos que recordar que la síntesis de pared bacteriana ocurre en varios procesos, algunos procesos que son intracitoplasmáticos y unos que son fuera de la membrana celular bacteriana. En el caso de los betalactámicos, el mecanismo de acción va a estar, digamos, sustentado en la inhibición de la pared bacteriana en los ciclos finales, que son los ciclos tercero y cuarto de la síntesis del péptido glucano. Sin embargo, en el caso de los glucopéptidos, la inhibición que produce en referencia a la síntesis de pared bacteriana no tiene que ver con las últimas fases que son los, digamos, encargadas de generar una estructura tridimensional del peptidoglucano, sino en las fases iniciales. La vancomicina lo que va a hacer es inhibir la polimerización al unirse a una terminación de alanil, de alanina de la unidad precursora, que es lo que va a generar la proteína que se expresa en la membrana de las células bacterianas. Esto también va a bloquear la unión del polímero glucopéptido y va a generar entonces su mecanismo de acción. Vamos a verlo con más detalle. Como mencionamos en el gráfico anterior, el mecanismo de acción tiene que ver con la inhibición de la síntesis de peptidoglucano, pero en un paso previo a los betalactámicos, es decir, en las fases iniciales. Evitan el proceso de polimerización para que no se genere el complejo disacárido pentapéptido y se separe el fosfolípido de la membrana, que es lo que va a generar, digamos, la configuración posterior del peptidoglucano. Y por último, como una consecuencia de todo este proceso, se va a acumular el intermediario lipídico que está unido a la membrana citoplasmática bacteriana. Entonces, en líneas generales, si tenemos que definir en cuál es el mecanismo de acción de los glucopéptidos, lo vamos a definir como inhibidor de la síntesis de pared bacteriana en sus fases iniciales, es decir, en los procesos de polimerización que son necesarios para generar el fosfolípido de membrana que se va a expresar posteriormente en la membrana celular bacteriana. Evidentemente, al alterar la síntesis de la pared bacteriana posterior va a producir efectos en la permeabilidad de la membrana y esto va a favorecer a la lisis celular. De igual forma, aunque no está bien descrito, pareciera también que la vancomicina tiene digamos, un efecto sobre la síntesis de DNA inhibiendo este proceso. Sin embargo, nos vamos a quedar con el concepto de inhibición en las fases iniciales.
En vista de la estructura de los gram negativos y los micobacterium, y teniendo en cuenta que estos fármacos son de alto peso molecular y necesitan atravesar la barrera de la membrana celular, y en el caso de los gram negativos y la micobacterium, una membrana externa que le confiere otras características estructurales, la vancomicina y la teicoplanin no presentan sensibilidad contra estos microorganismos, ni contra gram negativos ni contra micobacterium, así que presentan resistencia natural. En relación a los mecanismos de resistencia, todo lo que tenga que ver con la síntesis de proteína de membrana, pues, de estas bacterias que son resistentes, lo que básicamente va a suceder son que se impide la unión de la vancomicina al terminal de alanina del pentapéptido que ya hemos mencionado. Con esto lo que queremos decir es que los principales mecanismos de resistencia tienen que ver con modificación de los sitios de acción. Vemos en este gráfico cómo la modificación del sitio de acción es uno de los puntos claves para la aparición de la resistencia a la vancomicina, que no está muy descrita de hecho, y de igual forma, digamos que todo lo que tenga que ver con las proteínas inactivadoras, que son las que actúan como carboxipeptidasas, pueden producir la separación en el sitio de fijación del fármaco. Entonces, tenemos lo que son la modificación del sitio de acción, la inhibición o las enzimas inactivadoras, que lo que hacen es evitar la fijación al sitio de acción, y la resistencia natural, que tiene que ver con la penetración del fármaco a el medio intracitoplasmático o el medio de la membrana bacteriana. En vista de lo que mencionamos previamente, la actividad antibacteriana está limitada a bacterias gram positivas. Hay una sensibilidad al Staphylococcus aureus bastante exquisita, sobre todo a las resistentes a la meticilina, y se debe reservar para el uso de la resistencia de los Staphylococcus aureus multiresistentes. También hay sensibilidad para estreptococos, a excepción de enterococo, que requiere concentraciones más altas que pudiesen generar más bien efectos tóxicos, y pues la sinergia con aminoglucósidos le va a favorecer la mayor cobertura. Y también para Clostridium y Actinomyces. Una característica farmacocinética fundamental es que la vancomicina no se absorbe por vía oral, solamente está en presentación, o más, su uso va a ser en presentación endovenosa. Se ha observado en algunos pacientes con insuficiencia renal o colitis pseudomembranosa niveles plasmáticos variables tras la administración oral, y como les mencioné, la administración endovenosa es por excelencia. La administración vía oral pudiese reservarse en casos de diarreas producidas por bacterias que son sensibles, aunque no es frecuente su uso desde el punto de vista clínico, y sobre todo para Clostridium difficile. Tiene un volumen de distribución de 0.39, 0.92, y esto se correlaciona con su unión a proteínas plasmáticas, que es relativamente baja, y alcanza concentraciones plasmáticas, concentraciones efectivas más bien, en líquidos acíticos, pericárdico, líquido pleural, sinovial, buenas concentraciones renales, en hígado y también en tejido cardíaco. La penetración en líquido cefalorraquídeo es irregular, pero se va a favorecer, al igual que los betalactámicos, con las meninges inflamadas. Todos los procesos de inflamación en la meninge, como la meningitis, puede favorecer la penetración del líquido cefalorraquídeo. Como les mencioné, la vancomicina tiene una penetración variable, pero bastante efectiva en muchos tejidos y músculos. Fíjense la penetración ósea, que es bastante considerable, y en sistema nervioso central esto se puede incrementar hasta un 30% en caso de la inflamación de las meninges, como mencionamos previamente. En relación a la eliminación, cerca del 90% aproximadamente de una dosis de vancomicina vía endovenosa se excreta por filtración glomerular. Hay que hacer ajustes estrictos en peso en pacientes pediátricos y en pacientes con disfunción renal, y monitorización continua de la función renal. Esta no se elimina por hemodiálisis. En pacientes anéfricos no es necesaria una dosis postdiálisis, y la diálisis peritoneal, pues la eliminación es intermitente y puede tener interferencia con el aumento del clearance de la vancomicina. Podemos hacer un alto en relación a las reacciones adversas porque son bastante particular. Este fármaco es bastante tóxico, tiene una toxicidad elevada, y tiene que ser un manejo bastante cuidadoso cuando se administra vía endovenosa. De igual manera, tiene que administrarse de manera lenta para no producir uno de los efectos adversos más característicos, que es el síndrome de hombre o de cuello rojo. ¿Qué es el síndrome de cuello u hombre rojo? Es una reacción histaminérgica, no confundirla con reacción de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con activación de histamina, y esto lo que va a producir básicamente es una erupción generalizada, sobre todo predominio troncular, y por eso su nombre de cuello rojo.
De igual manera, puede producir hipotensión cuando se administra de manera rápida en infusión endovenosa. También puede producir depresión de contractilidad cardíaca dosis dependiente, puede generar neurotoxicidad del nervio acústico, se manifiesta por hipoacusia, aunque no es muy frecuente, y la nefrotoxicidad es variable. Si bien es cierto que los amiloicócidos son bastante nefrotóxicos, acá con una buena monitorización de la función renal no deberíamos ver efectos adversos renales tan marcados. No confundir reacciones de hipersensibilidad con el síndrome de hombre rojo. La hipersensibilidad puede verse y es menos marcada y puede aparecer como exantema maculopubular. La diferencia es que nosotros podemos tener un paciente que tenga 15, 20, 30 días de administración de la vancomicina y si administramos en infusión rápida podemos encontrar la reacción del síndrome de hombre rojo. Sin embargo, la hipersensibilidad debería aparecer en los primeros días de administración del medicamento. Recuerden que la hipersensibilidad no tiene que ver con la reacción histaminérgica del síndrome de hombre rojo. Puede producir flebitis en el sitio de infusión, neutropenia irreversible y las interacciones más descritas es con cloranfenicol, con los corticosteroides, la meticilina y con la heparina también puede tener interacción marcada. Vamos a detenernos en este punto y en la segunda parte vamos a hablar de las indicaciones clínicas de la vancomicina, de la teicoplanina, daptomicina y como estamos conversando de inhibidores de la síntesis de pared que no son betalactámicos, también vamos a conversar un poco de la bacitracina. Nos vemos en la segunda parte del video. Gracias por su atención.